Lo saluda cordialmente el profesor Wilber Almonte, profesor del curso de Filosofía, quien está a cargo de la sesión de consultas académicas que corresponde al día martes 15 de abril. Bueno, esta semana, bueno, hoy día nos toca resolver las preguntas que corresponden a la semana 3, ¿no? Que empezamos el día jueves de la semana pasada y que hemos recuperado las clases del día jueves 18 de abril, ¿no? O perdón, 17 de abril, disculpen, ¿no? O jueves santo, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar, repito, las preguntas que corresponden a la semana 3, que se viene desarrollando tanto en el ciclo ordinario como en el ciclo especial. Para ello voy a compartir el archivo de la separata 3, ¿correcto? Un momento, por favor. Bueno, ahí estamos viendo el archivo de la separata de la semana 3, cuyo título general es Filosofía Moderna, ¿no? La misma que comprende desde los siglos XVII hasta el siglo XIX, ¿no? Y que tiene como antecedentes históricos más importantes a la filosofía medieval, al Renacimiento y al humanismo, ¿no? Bueno, posteriormente vamos a hacer, dependiendo del tiempo, claro está, si el tiempo lo permite, vamos a hacer un repaso de los temas tratados esta semana, pero ahora vamos a resolver la parte de la evaluación. Y iniciaremos esta sesión con la lectura del párrafo que aparece en lectura complementaria, ¿correcto? Ahí va entonces. El prejuicio romántico de un rompimiento entre medioevo y renacimiento fue decididamente combatido en nuestro siglo por el estudioso alemán Konrad Burdak, quien mostró que el Renacimiento tuvo sus raíces y su fuente espiritual en la idea, difundida en la Italia medieval y expresada sobre todo por Cola di Rienzo, del renacimiento político y religioso del Estado romano. La del Quattrocento se concretizó, pues, en esta perspectiva de reconciliación entre fe y espíritu nacional, y Cola di Rienzo fue el padre espiritual del proceso de formación de los estados nacionales europeos. El Renacimiento echó sus raíces en el medioevo y estuvo marcado por un profundo impulso a humanizar la religión. La opinión que predominó por mucho tiempo y que no ha muerto del todo, que atribuye al Renacimiento un carácter pagano, es errónea y surgió de una visión anti-histórica y de una tendenciosidad racionalista, clasicista, liberalista. El Renacimiento surge en el despertar y por medio del despertar del ideal de unidad del Estado nacional. En Italia, el sentimiento nacional nunca se apagó, ni siquiera durante el medioevo. Bueno, esta lectura ha sido extraída de la historia de la filosofía, del humanismo a Descartes, tomo 3, de los autores Giovanni Reale y Darío Antiseri. De acuerdo con el texto, podemos colegir que la respuesta está en la alternativa C de casa,
el Renacimiento, antes que antimedieval, se inclinó por un humanismo teísta. Repito, el Renacimiento, antes que antimedieval, se inclinó por un humanismo teísta. Veamos la solución. De acuerdo con el texto, podemos colegir que el Renacimiento, antes que antimedieval, se inclinó por un humanismo teísta. En el texto, luego de su lectura, llegamos a la conclusión de que las raíces del Renacimiento se unen en el medioevo. Bueno, para asegurarnos de una comprensión más precisa, más cabal, es necesario, creo, eh, esclarecer algunos conceptos presentes en esta interesante lectura. Por ejemplo, Renacimiento, ¿no? Bueno, el Renacimiento se puede decir que es una etapa de transición, ¿no? Se ubica entre la etapa medieval y la etapa moderna de la filosofía, ¿no? Es, si se quiere, una etapa de tránsito entre la etapa medieval y la etapa moderna, ¿no? El Renacimiento, tal como se indica en esta lectura, hunde sus raíces en la etapa medieval, o sea, el Renacimiento, de acuerdo con la visión que tiene el autor o los autores de esta lectura, no constituye una ruptura radical respecto de la etapa anterior, ¿no? Sino que, como ya dije, ¿no? Es una etapa, digamos, que permite el paso a otra, ¿no? Sirve como una puerta de ingreso, ¿no? Por la que vamos ingresando, ¿no? Poco a poco, ¿no? A la etapa moderna. Entonces, el Renacimiento, antes que antimedieval, se inclinó por un humanismo teísta, ¿no? Este es otro concepto que vamos a aclarar a continuación. ¿Qué es el humanismo? Bueno, al inicio de esta sesión dijimos que la etapa moderna de la filosofía tiene varios antecedentes, ¿no? Como por ejemplo la etapa medieval, el Renacimiento y el humanismo, ¿no? Bueno, el humanismo es si se quiere, un movimiento, ¿no? Que coloca en el centro al hombre, ¿no? Y esto porque, como seguramente ustedes saben, la etapa medieval fue eh, teocentrista, es decir, Dios era el centro, ¿no? Eh, de todo, ¿no? Se recurría a Dios para explicar el origen del mundo, ¿no es cierto? El origen de nuestro conocimiento, ¿no? Eh, Dios dirigía la vida del ser humano y así por el estilo, ¿no? Pero la etapa moderna de la filosofía liquida este carácter teocentrista, ¿no? Y se convierte más bien en una etapa antropocentrista, ¿no? Es decir, el hombre ocupa el lugar de Dios, ¿no es cierto? Y el humanismo jugó un rol importante en este sentido, ¿no? Porque el humanismo, repito, ¿no? Es un movimiento que coloca en el centro al hombre, ¿no? Eh, si se quiere, es una corriente cultural que valora la dignidad humana y la capacidad de los seres humanos para dar sentido a sus vidas. Se basa en la razón y en la ciencia, se inspira en el arte, bueno, etcétera, ¿no? También se puede decir que es un movimiento, ¿no? Espiritual, ¿no? Filosófico, científico, religioso, que comenzó en Italia, ¿no?
y se extendió a otros países europeos como Francia, España, los Países Bajos, etcétera, ¿no? Y afirma que los seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a sus propias vidas. Bueno, le doy la bienvenida a Daniel Llerena. ¿Qué tal, Daniel? Estaba explicando eh, la parte de la evaluación correspondiente a esta semana. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Le doy la bienvenida también a Emanuel Ixe. ¿Qué tal? Bienvenido a la sesión de consultas académicas. Hola, profe, gracias. Vale. ¿Qué tal? Dime, ¿en qué te puedo ayudar? No quería ver nomás su clase, porque aún no he llevado la clase de filosofía como tal, me estoy adelantando. Ah, ya, y en el caso de Daniel Llerena, que también está presente en esta sesión, no sé si tiene alguna pregunta específica o es que No, es quería... justamente lo mismo que mi compañero. Ah, ya, entonces se pueden quedar si gustan y yo sigo desarrollando las preguntas, ¿les parece? Sí, pero gracias. Ok, entonces, a ver, eh, voy a volver a leer la lectura complementaria y su correspondiente pregunta, ¿ya? El prejuicio romántico de un rompimiento entre medioevo y renacimiento fue decididamente combatido en nuestro siglo por el estudioso alemán Konrad Burdak, quien mostró que el Renacimiento tuvo sus raíces y su fuente espiritual en la idea, difundida en la Italia medieval y expresada sobre todo por Cola di Rienzo, del renacimiento político y religioso del Estado romano. La del 400 se concretizó, pues, en esta perspectiva de reconciliación entre fe y espíritu nacional. Y Cola di Rienzo fue el padre espiritual del proceso de formación de los estados nacionales europeos. El Renacimiento echó sus raíces en el medioevo y estuvo marcado por un profundo impulso a humanizar la religión. La opinión que predominó por mucho tiempo y que no ha muerto del todo, que atribuye al Renacimiento un carácter pagano, es errónea y surgió de una visión antihistórica y de una tendenciosidad racionalista, clasicista, liberalista. El Renacimiento surge en el despertar y por medio del despertar del ideal de unidad del Estado Nacional. En Italia, el sentimiento nacional nunca se apagó, ni siquiera durante el medioevo. Eh, este párrafo ha sido extraído de la historia de la filosofía de los autores Giovanni Reale y Dario Antiseri. Vamos a la pregunta que acompaña esta lectura. De acuerdo con el texto, podemos colegir que la respuesta se encuentra en la alternativa C, de casa. El Renacimiento, antes que antimedieval, se inclinó por un humanismo teísta, ¿no? Por un humanismo teísta. Entonces, estaba eh, aclarando algunos conceptos presentes en esta lectura, por ejemplo, el concepto de renacimiento, ¿no? ¿Qué cosa es el renacimiento? El renacimiento, si se quiere, es eh, un movimiento cultural eh, repito, bueno, puede ser entendido de varias formas, ¿no? Puede ser entendido como una etapa de la historia, ¿no? Que abarca desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, ¿no? Tuvo su origen en Italia y de allí se expandió hacia otros países del continente europeo, ¿no? Esta etapa se caracterizó básicamente por un retorno
a los valores de la antigüedad clásica greco-romana. O sea, el renacimiento consiste en un renacer, ¿no? En una vuelta a los valores de la Grecia antigua y también de Roma, ¿no? Como ya dije, tuvo su origen en Italia, ¿no? Y desde allí se extendió hacia otros países europeos, ¿no? El Renacimiento siempre se ha considerado, ¿no? Tuvo un carácter secular, ¿no? Eh, por contraposición, pues, ¿no? Al carácter teísta, ¿no? Eclesiástico que caracterizó a la etapa medieval, ¿no? Otra característica del Renacimiento fue el antropocentrismo, ¿no? Es decir, eh, esta tendencia que situaba al hombre en el centro de la vida, ¿no? Y que fue una respuesta al teocentrismo imperante durante la etapa medieval. O sea, la etapa medieval fue teocentrista. En cambio, el Renacimiento fue antropocentrista, ¿no? Esto abrió paso al humanismo, ¿no? Que, que es un movimiento, ¿no es cierto? Un movimiento que eh, valora la dignidad del hombre, ¿no? Eh, que valora la dignidad humana, si se quiere, ¿no? Y la capacidad del ser humano para dar sentido a su vida, ¿no? El humanismo fue también un movimiento de carácter filosófico, científico, religioso, que también comenzó en Italia, ¿no? Y que luego se expande hacia otros países europeos, ¿no? Entonces, el humanismo es un movimiento, ¿no? Eh, que revalora la dignidad humana, dice, ¿no? Eh, el humanismo supone un sistema de creencias centrado en el hombre, ¿no? Y también tiene carácter secular, o sea, tiene un carácter opuesto, pues, a lo religioso, ¿no? Bueno, entonces creo que con la aclaración de estos conceptos ya nos es más fácil poder entender, ¿no? La pregunta. Dice, de acuerdo con el texto podemos colegir que el Renacimiento antes que antimedieval se inclinó por un humanismo teísta. O sea, siempre se ha creído que el Renacimiento fue una etapa pagana, ¿no? Sin embargo, para estos autores, el Renacimiento no supone una ruptura, un rompimiento radical con la etapa anterior, es decir, con la etapa medieval, sino que el Renacimiento hunde sus raíces en el medioevo, o sea, todavía de alguna manera se vincula, ¿no? El Renacimiento se puede decir que es una etapa de transición hacia la etapa moderna de la filosofía, ¿no? Es una etapa de tránsito, ¿no es cierto? Es una etapa de tránsito, ¿no? Y se inclina, repito, ¿no? Por un humanismo teísta, ¿no? O sea, revalora la dignidad del ser humano, ¿no? Eh, si se quiere, es una combinación de los ideales humanistas, ¿no? Eh, a ver,
Si se quiere decir que es una combinación de ideales humanistas, ¿no? Particularmente la idea de que los ideales y la moral surgen de la sociedad o una creencia en lo sobrenatural y trascendental, ¿no? Bueno, aquí se puede ver precisamente lo que ya hemos dicho, ¿no? De que el Renacimiento no supone una ruptura radical con la etapa medieval, ¿no? La etapa medieval, como dije, se caracterizó por ser teocentrista, ¿no? Teocentrista, o sea, se coloca en el centro de la vida a Dios. Dios es el origen de todo, Dios es el que da sentido a la vida humana, ¿no? Bueno, sino que el renacimiento no significa entonces una ruptura radical con la etapa medieval, sino que echa sus raíces en el medioevo para servir, si se quiere, de bisagra o de puerta de ingreso a esta otra etapa que es la etapa moderna, ¿no? Este, el humanismo que se desarrolla durante el Renacimiento es un humanismo teísta, ¿no? O sea, se considera que los valores, ¿no es cierto?, eh, eh, que dan sentido a la vida del hombre son creados por la sociedad, son creados por el hombre, pero todavía prevalece la creencia en algo trascendental, ¿no? En una entidad divina de carácter trascendental, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pasar a desarrollar los ejercicios de clase de la semana 3. Descartes es reconocido como el padre de la filosofía moderna, puesto que su pensamiento marcó un giro copernicano en el campo de la historia de las ideas, por la crítica a la que sometió la herencia cultural, filosófica y científica de la tradición y por las nuevas bases sobre las que construyó un tipo de saber centrado no en la ontología ni en la teología de Dios, sino en el hombre y la razón humana. Repito, Descartes es reconocido como el padre de la filosofía moderna, puesto que su pensamiento marcó un giro copernicano en el campo de la historia de las ideas, por la crítica a la que sometió la herencia cultural, filosófica y científica de la tradición y por las nuevas bases sobre las que construyó un tipo de saber centrado no en la ontología ni en la teología de Dios, sino en el hombre y la razón humana. Del enunciado se deduce que uno de los rasgos propios de la filosofía moderna es, la respuesta está en la alternativa B de Barco, la emancipación de la filosofía ante la religión. Repito, la emancipación de la filosofía ante la religión. Veamos la solución. De acuerdo con los rasgos propios de la filosofía moderna, encontramos la independencia de la filosofía frente a la religión. Descartes construyó un tipo de saber centrado no en la ontología ni en la teología de Dios, sino en el hombre y la razón humana. A ver, vamos a aclarar algunos conceptos que forman parte del enunciado, ¿no? Para llegar a la respuesta, ¿correcto? Por ejemplo, en efecto, Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna y también el iniciador del racionalismo moderno, ¿no? Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna y también el iniciador del racionalismo moderno, ¿no? ¿Por qué es considerado el padre de la filosofía moderna? Porque su pensamiento marcó un giro copernicano en el campo de la historia de las ideas. ¿En qué sentido? En el sentido que Descartes quería eh, crear una nueva filosofía, ¿no? La crítica que Descartes realiza, ¿no?, sobre la filosofía anterior es una crítica demoledora, ¿no? ¿Por qué? Porque su objetivo es crear una nueva filosofía que tenga como base bases más sólidas y seguras, ¿no? Eh, ya que, según Descartes, la filosofía anterior
estaba, si se quiere, eh, basada en principios endebles, ¿no? Él quería que la nueva filosofía que él se ha propuesto a refundar se asiente sobre bases sólidas, seguras, ¿no? Sobre principios indubitables, es decir, de los cuales no podamos tener ni una pizca de duda, ¿no? Para hacer realidad su empresa, él usa la duda, ¿no es cierto? Usa la duda como un método, ¿no? Convierte a la duda en el método de su filosofía, ¿no? Llamada por ello duda metódica, ¿no? Pero ojo, la duda cartesiana es simplemente un método, es simplemente un medio, no es el fin de su filosofía, como podría ser en el caso de los escépticos, ¿no? En Descartes la duda es simplemente el medio para llegar a la certeza, ¿no? Eh, es el, es el método que él emplea para llegar a principios eh, evidentes, ¿no? Es decir, de los cuales no podamos tener ninguna duda y que servirán como base para la nueva filosofía, ¿no? Para la filosofía que él se ha propuesto refundar, ¿no? Eh, ahora, esta nueva filosofía de Descartes ya no se centra en la figura de Dios, ¿no? Como sí ocurrió en la etapa medieval, ¿no? Caracterizada por el teocentrismo, ¿no? Caracterizada por el teocentrismo. La filosofía de Descartes está centrada, ¿no? En, en el hombre, en un sujeto pensante autónomo, ¿no es cierto? En un sujeto racional. Repito, por favor. En un sujeto pensante, ¿no? En un sujeto racional, ¿no? Eh, de ahí pues se sigue la respuesta, ¿no? Que uno de los rasgos propios de la filosofía moderna es la emancipación de la filosofía ante la religión. Lo que ocurre es que durante la etapa medieval, la filosofía era una ancilla theologiae, o sea, una sierva de la teología, ¿no? La filosofía se sometió a la religión, ¿no? La razón se sometía a la fe, ¿no? Eh, durante la etapa medieval, la razón se somete a la fe, ¿no? Está sometida a la fe, ¿no? Prueba de ello es que, por ejemplo, este, algunos filósofos medievales, ¿no? Eh, o bueno, los filósofos medievales, perdón, hacen prevalecer la fe sobre la razón, ¿cierto? Este, decían de que la razón puede extraviarse, la fe es necesaria para enderezar la razón, ¿no? Solo la fe logra que la razón piense correctamente, ¿no? Se enfoque correctamente, ¿no? Bueno, en la etapa moderna, ¿no es cierto? Ya esto cambia, ¿no? La filosofía se emancipa de la religión, ¿no es cierto? Este, Descartes, por ejemplo, eh, trata de encontrar un principio, ¿no? Eh, que es el principio de su filosofía, a partir del cual va a explicar con una certeza, ¿no es cierto? Con una certeza absoluta, ¿no es cierto? Eh, el mundo y todo lo que hay en el mundo, ¿no? Como decía, él emplea la duda como método y la duda le permite obtener esta conclusión, ¿no? Podemos dudar de todo,
menos de que estamos dudando, ¿no? Y si estamos dudando es que estamos pensando, ¿no? Entonces, el hecho de pensar es la prueba de que somos, ¿no? De que existimos, ¿no? Entonces, es el principio más evidente, ¿no? Al que ha llegado Descartes con su filosofía, ¿no? Que demuestra, repito, la emancipación de la filosofía ante la religión, ¿no? Entonces, la etapa moderna se caracteriza por la emancipación de la filosofía ante la religión, ¿no es cierto? Esa es una característica fundamental de la etapa moderna. Muy bien, pasamos a la pregunta número 2, ¿no? Pasamos a Profesor, la pregunta. Sí, dime, Daniel. una pregunta. Sí. Que yo sepa, bueno, alguna vez un profesor de filosofía que tuve me había dicho que de alguna forma Descartes era, o sea, creía en Dios porque había hecho una teoría, que era también con duda metódica, en el que demostraba su existencia y algo de un genio maligno, pero no me lo acuerdo muy bien. ¿Eso me lo podría explicar, por favor? Eh, esta idea del genio maligno. Sí, Ah, claro, o sea, lo que pasa es que Descartes, ¿no es cierto? Un ratito, por favor. Es un recurso, ¿no? Es un recurso argumentativo que emplea Descartes en su obra Meditaciones Metafísicas, ¿no? Se trata de un ser engañoso que Descartes usó para dudar eh, de todo lo que podría ser falso, ¿no? ¿No es cierto? Eh, con este recurso Descartes culmina el proceso de la duda o su duda metódica, ¿no? Que adquiere de esta manera la máxima radicalidad, porque, como dije, ¿no? Descartes dice que el hombre puede dudar de todo, ¿no? Podemos dudar de, podemos dudar de Dios, podemos dudar del mundo, ¿no? Podemos dudar incluso de nosotros mismos, ¿no? Lo que no podemos es dudar, eh, no podemos dudar es del hecho mismo de que estamos dudando, pero si estamos dudando es que estamos pensando, ¿no? Y si estamos pensando, esa es la prueba de que existimos, ¿no? Eh, lo que pasa es que decía que con la hipótesis o el recurso del genio maligno, Descartes culmina este proceso de duda metódica, ¿no? Descartes sugiere que tal vez hemos sido creados por un Dios que nos obliga a engañarnos, ¿no? Que ha dispuesto nuestra naturaleza de tal modo que creemos estar en la verdad cuando realmente estamos en el error. O sea, con esta hipótesis del genio maligno se cuestiona la legitimidad de, de todo aquello que parece tener la máxima evidencia, ¿no? Eh, el objetivo de esta hipótesis es investigar si es posible encontrar algo que sea absolutamente indudable. Eh, y Descartes encuentra que sí, ¿no? A ver, dímelo tú, Daniel. ¿Qué es aquello de lo que no podemos dudar, según Descartes? Daniel, de que estamos dudando. claro, ¿no? Del hecho mismo de dudar. Pero si dudamos, es que estamos pensando, ¿cierto? Dudar es pensar, ¿cierto? Y pensar es Sí, existir, es la prueba de que existimos, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, esa es la primera certeza a la que llega Descartes con la duda metódica, ¿no es cierto? Eh, Cogito ergo sum, pienso, luego soy, ¿no? Bueno, esa sería, eh, digamos, una interpretación o una traducción más fiel a lo que habría querido decir Descartes. Sin embargo, en muchos textos, ¿no? Eh, preuniversitarios, fundamentalmente, esa expresión se traduce como pienso, luego existo. En realidad es pienso, luego soy, ¿no? Luego soy. Pero bueno, hay una diferencia, ¿no? Ahora,
Entonces, el punto de partida de su filosofía es precisamente la certeza de que solo existe aquello que se puede pensar, ¿no es cierto? O que se puede demostrar con la razón o que proviene de la razón, ¿no es cierto? No olvidemos que Descartes es un filósofo racionalista, es considerado no solo el padre de la filosofía moderna, sino también el padre de la filosofía racionalista en la modernidad, ¿no es cierto? Ahí está la cuestión, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta, ¿ya? Don Quijote de la Mancha representa la figura del hacendoso y emprendedor que abre caminos nuevos por explorar. Podemos comparar a Don Quijote con Hamlet. Estos dos personajes representarían a dos arquetipos humanos antagónicos: el extrovertido y arrojado frente al ensimismado y reflexivo. De acuerdo con las clases de ideas de Descartes, el ser de los dos personajes literarios corresponde a, la respuesta está en la alternativa E, una idea facticia, ya que es una invención de la imaginación, ¿no? O sea, tanto el Quijote como Hamlet, ¿no es cierto?, constituyen dos ideas facticias, ¿no? Ya que fueron creados por la imaginación de los autores, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, o sea, Cervantes Saavedra, y Hamlet, del gran escritor inglés William Shakespeare, ¿no? Veamos la solución. Dice, de acuerdo con las clases de ideas de Descartes, el ser de los dos personajes literarios corresponde a una idea facticia, porque es una invención de la imaginación. Las ideas ficticias o facticias, como también pueden llamarse, son construidas por la imaginación. Su característica es que son particulares e irreales. Por ejemplo, un ángel, un duende, un Pegaso, un monstruo, una sirena es una idea facticia, ¿no? Bueno, eh, la teoría nociológica propuesta por Descartes considera la existencia de tres tipos de ideas: las ideas innatas, las ideas facticias y las ideas adventicias. Repito, para Descartes hay tres tipos de ideas en el conocimiento: las ideas innatas, llamadas así porque están presentes en la mente del hombre desde que nacemos. El hombre llega al mundo con esas ideas, son las ideas más importantes. Según Descartes, son las ideas que hacen posible el conocimiento, son la condición para que nosotros podamos conocer. No hay que olvidar que él fue un racionalista, ¿no? Y el racionalismo, ¿qué dice? Que el conocimiento se logra con la razón, surge de la razón, ¿no? A diferencia del empirismo, que sostenía que el conocimiento comienza con los sentidos. Bueno, Descartes, que era un racionalista, no. El conocimiento surge de la razón, tiene como base las ideas innatas, que son el punto de partida de todo conocimiento. No hay que olvidar que Descartes, además de filósofo, fue un gran geómetra, ¿no? Entonces, como gran matemático que era, eh, 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 convencido, ¿no es cierto?, de que el conocimiento matemático es el modelo de conocimiento por excelencia, ¿no? Por su precisión, por su rigurosidad, por su exactitud. Entonces, él piensa que debemos tomar como modelo el conocimiento matemático, ¿no? Entonces, Descartes dice de que así como en la geometría, ¿no es cierto?, los axiomas eh, son el punto de partida, ¿no?, para realizar, por ejemplo, una demostración, ¿no? O sea, partimos de un axioma para demostrar algo. Bueno, para llegar a un conocimiento. Igual, ¿no? El conocimiento parte de las ideas innatas, que son como los axiomas de las matemáticas, ¿no?
para llegar a nuevas ideas. Entonces, ¿cuáles son las otras clases de ideas según Descartes? Ya hemos visto las ideas innatas. Bueno, las ideas adventicias, que son las que advienen o provienen del mundo externo, ¿no? O sea, son las que surgen por experiencia, ¿no? O sea, Descartes no niega el conocimiento empírico, solo que el conocimiento empírico le parece un conocimiento del que no nos podemos fiar, es un conocimiento cambiante, ¿no? Aparente, ¿no? Él solo considera que solo con la razón podemos obtener ideas universales, ¿no? Podemos tener ideas este, necesarias, ¿no? O sea, solo con la razón podemos obtener conocimiento. El conocimiento se establece, según Descartes, cuando llegamos a tener ideas claras y distintas. O sea, las ideas claras y distintas son las ideas evidentes, o sea, aquellas de las que no podemos tener ninguna duda, ¿no? Evidente quiere decir que las vemos con el entendimiento. Evidente viene de videre, que quiere decir ver, ¿no? O sea, las ideas claras y distintas, o sea, el conocimiento, son aquellas que se presentan con toda evidencia a mi entendimiento, a mi razón. Y porque se presentan con toda evidencia, no puedo dudar de ellas. Tengo certeza de estas ideas, ¿no? Bueno, entonces, las ideas adventicias son las que provienen del mundo externo, que surgen en contacto directo con las cosas, ¿no? Por ejemplo, la idea de auto, ¿no? Por mi ventana estoy viendo varios autos que pasan, ¿no? Es una idea adventicia, ¿no? Porque proviene o surge de la experiencia, ¿no? En contacto con la experiencia. La idea de pelota, la idea de pizarra son ideas adventicias. Y existe un tercer tipo de ideas, que son las ideas facticias o ficticias. Las ideas facticias son este, las ideas creadas por nuestra imaginación, ¿no? Pero que tienen como base a otras ideas adventicias. Por ejemplo, la idea de sirena es una idea creada por la imaginación del hombre, pero que toma como base a dos ideas adventicias, ¿no? La idea de mujer y la idea de pez, porque la sirena es eso, ¿no? Un ser mitad pez, mitad mujer, ¿no? Esa es una idea adventicia, ¿no? Perdón, facticia, digo, ¿no? Muy bien, entonces volviendo a la pregunta, Don Quijote de la Mancha y Hamlet este, son ideas facticias, ya que son una invención de la imaginación. ¿Está claro, jóvenes? ¿Les quedó claro esto? Sí, profe. Gracias. Muy bien. Bueno, pasamos entonces a la pregunta número 3. El cogito ergo sum es la primera certeza principal aprendida por la aplicación de las reglas del método. Este es la conciencia de sí mismo como ser pensante, del hecho mismo de dudar de las otras cosas, dice Descartes, ¿no? Eh, Dice Descartes, se sigue del modo más evidente y cierto que existo, porque se ve claramente que para pensar se necesita ser, ¿no? Repito. Bueno, les decía entonces, el cogito ergo sum es la primera certeza principal aprendida por la aplicación de las reglas del método. Este es la conciencia de sí mismo como ser pensante,
Del hecho mismo de dudar de las otras cosas, dice Descartes, se sigue del modo más evidente y cierto que existo, porque se ve claramente que para pensar se necesita ser. De manera que la proposición pienso, luego existo, no es un razonamiento, sino una pura intuición, gracias al cual percibo mi existencia en cuanto ser pensante. De acuerdo con el cogito ergo sum, se infiere que la respuesta está en la alternativa A. Es el principio fundamental de la filosofía cartesiana. Veamos la solución. De acuerdo con las ideas cartesianas acerca del cogito ergo sum, se infiere que es el principio teórico primero de la filosofía cartesiana, surgido de la duda radical. Esta existencia es una res cogitans, sin fractura entre pensamiento y ser. A ver, veamos. Eh, Como les dije, Descartes, ¿no es cierto?, quiere refundar la filosofía, ¿no? Quiere refundar la filosofía, quiere construir una nueva filosofía asentada en principios eh, de los cuales no podamos tener ni una pizca de duda, ¿no? O sea, de los cuales tengamos plena certeza, ¿no? Plena certeza, ¿no? Eh, Descartes es un hombre con un espíritu diferente al espíritu que animó a los hombres durante la etapa medieval, ¿no? El hombre medieval rige su vida por el principio de autoridad, ¿no? El principio de autoridad. Por ejemplo, eh, la autoridad de Dios, la autoridad de la Biblia, la autoridad de los monarcas absolutistas, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, durante la etapa medieval, ¿no? Rige el principio de autoridad, ¿no es cierto? Nadie puede contradecir la autoridad de Aristóteles, porque Aristóteles para los medievales es el filósofo por excelencia, es el filósofo por antonomasia, ¿no? Pero Descartes, que tiene un espíritu distinto, ¿no es cierto? A él no le basta creer ni recurrir pues a Dios para explicar el mundo, para explicar las cosas del mundo, sino que él, ¿no es cierto?, usa su razón para dar cuenta de todo cuanto existe, ¿no? Entonces, usa la duda como método para llegar a la certeza, ¿no es cierto? Y la primera certeza a la que llega es el cogito ergo sum, o sea, pienso, luego soy, o pienso, luego existo, como se dice comúnmente, ¿no? Esa es la primera certeza, ¿no? A la que llega aplicando las reglas del método. Profe, ¿y cuáles son las reglas del método cartesiano? Bueno, el método cartesiano tiene 4 reglas, ¿no? La regla de la evidencia, ¿no es cierto? La regla de la evidencia, la, la regla del análisis, eh, la regla de la síntesis y la regla de la enumeración, ¿no? La regla de la evidencia dice que no debemos aceptar nada como verdadero si no se presenta con toda claridad y distinción a nuestra razón. Repito, la primera regla, la regla de la evidencia, establece que no debemos dar o aceptar nada como verdadero a no ser que se presente con toda claridad y distinción a nuestra razón, ¿no? Solo podemos aceptar como verdadero aquello que se presenta de manera clara y distinta, tan clara como cuando vemos por la ventana, ¿no? ¿No? Lo que ocurre, ¿no? Afuera, ¿no? Afuera de nuestra casa, ¿no? ¿Cierto? Y sin posibilidad de que podamos confundir, ¿no? O sea, ahí veo un árbol y no lo veo con tanta claridad, ¿no es cierto? Que no lo puedo confundir con otra cosa. Es un árbol y se trata de un árbol y se acabó, ¿no? Esa es claridad y distinción. O sea, cuando las cosas se me presentan de manera evidente,
tan evidente a nuestro entendimiento que no podemos dudar de ello, ¿no? La segunda regla es la regla del análisis, que consiste en descomponer en tantas partes como sea posible algo para entenderlo mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, una obra literaria, ¿no? La descomponemos en sus partes para entenderla mejor, ¿no? La regla de la síntesis, que consiste en hacer resúmenes, ¿no? En hacer resúmenes, por ejemplo, de lo que hemos analizado, de lo que hemos estudiado, ¿no? Y la regla de la enumeración, que consiste en enumerar todos los elementos que forman parte de aquello que estamos estudiando, ¿no? Entonces, esas son las 4 reglas del método cartesiano, ¿no? Que están presentes en su obra El discurso del método, que es también la primera obra escrita en lengua nacional, ¿no? Como sabemos, durante la Edad Media, las obras se escribían en latín, ¿no? El latín era la lengua de la gente docta, de la gente culta. El que no sabía latín no podía acceder a la cultura. La condición para que tú seas una persona culta, una persona docta, era que conozcas el latín, que hables latín, ¿no? Pero Descartes tiene el mérito de haber escrito la primera obra en lengua nacional. ¿Cuál es la primera obra escrita en lengua nacional? El discurso del método, ¿no? Obra escrita en francés, con lo cual Descartes rompe, ¿no es cierto?, con el paradigma anterior, inaugura una nueva forma, ¿no? Digamos, de transmitir el conocimiento filosófico a través de obras escritas en lengua nacional, ¿no? No hay que olvidar que la etapa anterior a la etapa moderna, el Renacimiento, se caracteriza por la constitución de los primeros estados nacionales, ¿no? Desde el Renacimiento y la etapa moderna se constituyeron los primeros estados nacionales. Y algo que caracteriza a los estados nacionales es la existencia de una lengua común, ¿no? Una lengua común, como por ejemplo, pues, el español, el francés, etcétera, ¿no? Bueno, entonces eso es importante que lo sepamos, ¿no? Muy bien, entonces la primera certeza a la que llega Descartes con su método es el cogito ergo sum, o pienso luego soy, o pienso luego existo, como se traduce tradicionalmente, ¿no? Eh, Descartes sostiene que del hecho mismo de dudar de las otras cosas se sigue del modo más evidente y cierto que existo, porque se ve claramente que para pensar se necesita ser, ¿no? De manera que la proposición pienso luego existo no es un razonamiento, sino una pura intuición. Ah, ya, esta es una característica, ¿no es cierto?, de, de las ideas innatas, ¿no? Las ideas innatas, ¿no es cierto?, se conocen por intuición. Y es que para Descartes, el conocimiento tiene 2 modalidades, ¿no? Una modalidad es la intuición y la otra la deducción, ¿no? La deducción. Este, yo dije que, según Descartes, las ideas innatas son el punto de partida de nuestro conocimiento. Son las ideas que hacen posible el conocimiento. Las ideas innatas, llamadas así porque están en nosotros desde que nacemos, ¿no? Están en nuestra mente desde que hemos nacido. Por ejemplo, la idea de perfección, ¿no? Tengo en mi mente la idea de perfección. Entonces, ¿quién ha puesto esa idea de perfección en mí? Dios, ¿no es cierto? Si existe la idea de perfección, tiene que existir algo, ¿no? Perfecto. ¿Qué es ese algo perfecto? Pues Dios, ¿no? Dios es el perfecto. Entonces, digamos, este razonamiento es muy parecido a la prueba ontológica de San Anselmo, ¿no? San Anselmo decía que tenemos la idea de Dios en nuestra mente porque Dios la ha puesto ahí, ¿cierto? La idea de Dios en nuestra mente es la garantía de que Dios exista, ¿no? ¿Cómo llegó esa idea a mi mente? Ah, porque Dios la puso,
¿no es cierto? Dios ha puesto esa idea en mi mente, ¿no? Muy bien, entonces, de eso se trata, ¿no? Ahora, entonces para Descartes, ¿no es cierto? El conocimiento tiene dos modalidades, ¿no? La intuición y la deducción, ¿no es cierto? Las ideas innatas se conocen por intuición, ¿no es cierto? Es la forma más segura, la forma más importante de conocimiento, según Descartes, es la intuición, ¿correcto? Y luego tenemos la deducción. No olvidemos que Descartes, que era también un gran matemático, consideró que el conocimiento en general debe tomar como modelo al conocimiento matemático, específicamente al conocimiento de la geometría. En la geometría se parte de axiomas, ¿no? O sea, de ciertos principios a partir de los cuales, ¿no? Llegamos a nuevos conocimientos. Entonces, las ideas innatas son como los axiomas en la matemática, son el punto de partida del conocimiento para llegar a nuevas ideas, ¿correcto? Entonces, la primera certeza fundamental es el cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo. Y las otras certezas, según Descartes, ¿no? Son la existencia de Dios, ¿no? El mundo que percibimos es tal como lo conocemos, porque no es posible que Dios, que es bueno, me engañe. Si Dios me estuviera engañando, haciéndome creer que lo que existe no existe, pues no sería Dios, porque el engaño no es un atributo de lo perfecto. Por lo tanto, ¿no es cierto? Dios existe, ¿no? Y el otro principio es el mundo existe, ¿no? Entonces, esas son las tres certezas fundamentales, ¿no? Pienso, luego existo, el mundo existe y, este, y Dios existe, ¿no? Muy bien, pasamos. No sé si quieren hacerme alguna pregunta, Emanuel, Daniel, ¿hasta ahí todo claro? Sí, profe, está claro. Sí, profe. Ya, Daniel, creo que ya te tienes que retirar. Sí, sí, muchas gracias, profesor, por la explicación. Ya, Manuel, ¿quieres que prosiga explicando o tienes alguna pregunta en particular? Porque iba a pasar a la pregunta número 4. ¿Prosigo? Sí, profe, prosiga normal. Ya, a ver. Dice, en un diálogo entre dos amigos acerca del empirista John Locke, Juan sostiene que a nuestro filósofo le interesó una serie de temas. El nociológico, de donde salió el ensayo sobre el entendimiento humano, el ético-político, el religioso y hasta el pedagógico expresado en los pensamientos sobre la educación. Mientras que a Pedro le llamó la atención un aspecto de la filosofía lockeana que niega toda forma de ignatismo. Repito, en un diálogo entre dos amigos acerca del empirista John Locke, Juan sostiene que a nuestro filósofo le interesó una serie de temas. El nociológico, de donde salió el ensayo sobre el entendimiento humano, el ético-político, el religioso y hasta el pedagógico expresado en los pensamientos sobre la educación, mientras que a Pedro le llamó la atención un aspecto de la filosofía lockeana que niega toda forma de ignatismo. Del interés de Pedro por el pensamiento de Locke acerca del ignatismo se infiere que la respuesta está en la alternativa B de Barco. Es inadmisible cualquier principio fundamental anterior a la experiencia. Claro, es que Locke eh, es un filósofo representativo del empirismo moderno. Es más, es el fundador del empirismo moderno. Ahora bien, Locke, en tanto que es un empirista, sostiene que eh, nuestro conocimiento comienza con los sentidos, ¿no es cierto? El conocimiento comienza con la experiencia, ¿correcto? Por ello es que rechaza
la existencia de ideas innatas. Para Locke no hay ideas innatas, ya que la mente humana al nacer es como una tabula rasa, como una página en blanco, ¿no? Este, donde por experiencia, si se quiere, se graban las ideas, ¿no? Locke decía que no hay nada en nuestro entendimiento que no haya estado antes en nuestros sentidos. No hay nada en nuestro entendimiento que no haya estado antes en nuestros sentidos. Con lo que quiere decir, pues, que no hay ideas innatas. El conocimiento surge con la experiencia. Veamos la solución. Dice, del enunciado inferimos que de la percepción de Pedro acerca del pensamiento de Locke sobre el lunatismo, se sigue el rechazo de cualquier principio fundamental antes de la experiencia. Es que partimos del hecho de que no todos los hombres son conscientes del principio de identidad y de no contradicción, y de los principios éticos fundamentales, puesto que el empirismo de Locke, cuya tesis más resaltante es la de que todas las ideas proceden solamente de la experiencia, ¿no? Bueno, Locke, en su libro Ensayo sobre el entendimiento humano, eh, con la finalidad de abonar su tesis, de alimentar su tesis, pone varios ejemplos, ¿no? Dice, por ejemplo, este, si todos los conocimientos comenzaran con la razón, este, todos conoceríamos los colores, ¿no? Independientemente de si somos ciegos o no. Pero resulta que las personas invidentes, ¿no? Desde el nacimiento no conocen el color verde, no conocen el color rojo, no conocen el color azul. Entonces, esa es la prueba, dice Locke, de que el conocimiento comienza con dos sentidos, ¿no? Y no con la razón, de que no hay ideas innatas, ¿no? Eso es lo que dice Locke, ¿no? Veamos la solución. Dice, perdón, ya habíamos visto la solución, ¿no? Veamos la pregunta 5 ahora. En el Tratado sobre la Naturaleza Humana, Hume aplica al sujeto cognoscente el método de razonamiento empírico, de acuerdo con el cual se trata de fundamentar sobre bases reales la ciencia del hombre. Él sostiene que todos los contenidos de la mente son percepciones, los mismos que se dividen en dos clases. Las impresiones, es decir, las percepciones originales, que se presentan con mayor fuerza y violencia, como ocurre con las sensaciones, pasiones y emociones, y las ideas, es decir, las imágenes pálidas que la memoria produce a partir de las impresiones. ¿Ah? Del enunciado acerca de las percepciones se puede afirmar que la respuesta está en la alternativa B. Tener impresiones significa sentir, tener ideas significa pensar. Claro, este Hume, que fue también un exponente del empirismo moderno, sostiene que el conocimiento del hombre se compone de percepciones. Y las percepciones, dice Hume, son de dos clases. El hombre tiene dos clases de percepciones, impresiones e ideas, ¿no? Impresiones e ideas. Ahora bien, Hume dice que las impresiones y las ideas se diferencian por el orden en el que se presentan y por la intensidad con la que se experimentan. A ver, ¿qué quiero decir? Que las impresiones son primero que las ideas, ¿no? Para que tengamos ideas, es preciso que primero hayamos tenido impresión. En segundo lugar, las impresiones se experimentan con una mayor intensidad que las ideas. Si se quiere, las ideas son como reflejos pálidos de nuestras impresiones, de las impresiones que hemos tenido antes. No es lo mismo, ¿no es cierto?, estar enfrente de una pelota, ¿no? Mirar una pelota
que al cabo de unas horas recordar las características de esa pelota que vimos antes, ¿no? O sea, las ideas, según Hume, son como reflejos pálidos, ¿no es cierto? Son como imágenes débiles que tenemos, ¿no? De las cosas que antes hemos visto, de las cuales antes hemos tenido impresión, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Hume, ¿no? Tener impresiones significa sentir. Tener ideas significa pensar, entonces, ¿no? Pasamos a la pregunta número 6. La respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración?, apareció en 1784 en una revista de Berlín. En ella, Kant, el mayor de los ilustrados, además de definir la ilustración, distingue entre uso público y uso privado de la razón. Además, propone la libertad de hacer uso público de la razón en todos los ámbitos del saber humano, constituyéndose en la condición principal para todo progreso ilustrado. Voy a volver a leer el enunciado. La respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración?, apareció en 1784 en una revista de Berlín. En ella, Kant, el mayor de los ilustrados, además de definir la ilustración, distingue entre uso público y uso privado de la razón. Además, propone la libertad de hacer uso público de la razón en todos los ámbitos del saber humano, constituyéndose en la condición principal para todo progreso ilustrado. Entre las alternativas, escoja la que mejor represente lo que debe entenderse por ilustración. Repito, entre las alternativas, escoja la que mejor represente lo que debe entenderse por ilustración. La respuesta está en la alternativa D de dado, ¿no? Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. La expresión latina sapere aude significa atrévete a pensar por cuenta propia, ten el valor de servirte de tu propia razón, ¿no? Veamos la solución. Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la ilustración. La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad de servirse de su inteligencia, porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por cuenta propia de ella sin la tutela de otro. Claro, es que según Kant, ¿no?, el lema de la ilustración es sapere aude, ¿no? Atrévete a pensar, ¿no?, por cuenta propia, atrévete a usar tu propia razón, ¿no? Eh, y es que esto tiene que ver con lo que ocurría, digamos, en la etapa anterior, ¿no? En la etapa medieval, ¿no es cierto? Claro, es que en la etapa anterior, en la etapa medieval, el hombre pues se limitaba, ¿no?, a repetir, se limitaba a actuar de acuerdo con los pensamientos y las ideas, ¿no?, dictadas por Dios, ¿no?, o que habían sido escritas, ¿no?, según creencia, por inspiración divina, me refiero a la Biblia, ¿no? Este, y había pues que aceptar eso sin, sin ningún cuestionamiento, ¿no? Pero ahora, ¿no?, de lo que se trata, según Kant, es de que el hombre utilice su inteligencia, utilice su razón para emanciparse, ¿no es cierto? Emanciparse y este,
como símbolo de la audacia intelectual de los pensadores y hombres de ciencia, ¿no? ¿No? De eso se trata, ¿no? De que el hombre este, se atreva a pensar para decidir cómo vivir, cómo actuar, ¿no es cierto? Para que con su razón pueda encontrar la explicación, ¿no? A los fenómenos que se presentan en la naturaleza, ¿no? Para explicar la realidad, ¿no? De las cosas que existen, bueno, etcétera, ¿no? Ese es el lema de la ilustración, ¿no? Para Kant, la etapa anterior a la ilustración es algo así como una minoría de edad, ¿no? Una minoría de edad. Con la ilustración, que fue un movimiento intelectual, ¿no es cierto? Este, que se produjo durante el siglo XVIII, llamado también el siglo de las luces, debido a que este siglo fue una época de muchos cambios, de muchos inventos, una época marcada por la renovación, de las ideas, ¿no? Las cuales, por ejemplo, en lo político, devinieron en la Revolución Francesa, que marca el inicio de los tiempos actuales, ¿no? De los tiempos modernos, ¿no? Entonces, eh, eh, para Kant, la etapa anterior es la minoría de edad, ¿no? Pero con la ilustración el hombre adquiere la mayoría de edad y con ello, ¿no es cierto?, la capacidad para pensar por cuenta propia, ¿no es cierto? A propósito, Nietzsche, ¿no? Que es un filósofo posterior, ¿no? Recordemos que Nietzsche vivió desde 1844 hasta 1900, y que tiene una filosofía con características opuestas a la de Kant, ¿no? Nietzsche es un filósofo vitalista, irracionalista, ¿no? Que desprecia la razón, ¿no? Y coloca por encima de la razón lo instintivo, lo pasional, lo biológico, la vida, ¿no? Bueno, Nietzsche dice de que la ilustración no significa de ninguna manera, ¿no?, el paso a la mayoría de edad de las personas. ¿Por qué? Porque decía, este, la única forma de que el hombre, digamos, eh, elimine esa tutela es acabando con el espíritu de siervo, ¿no es cierto? El espíritu de servidumbre en el que viven algunos hombres, ¿no? O sea, para Nietzsche, ¿no? Existen hombres con espíritu aristocrático y otros con espíritu de siervo, ¿no es cierto? Entonces, mientras el hombre no acabe con la religión y los valores eh, promovidos por la religión, el hombre va a seguir viviendo, ¿no? Con ese espíritu de siervo, de mansedumbre, de docilidad, ¿no? Entonces, Nietzsche tiene una visión distinta a la de Kant, como podemos advertir por lo dicho, ¿no? Pasamos a la pregunta número 7. Para Kant, el entendimiento humano opone al fenómeno algo que no es objeto de los sentidos, sino un objeto pensado solo intelectivamente, ¿no? Este algo es un ser inteligible, es decir, un noumeno. Este constituye una noción problemática en el sentido de que no contiene ninguna contradicción y se puede pensar como tal, pero no conocer efectivamente. Sin embargo, es también un concepto necesario para que la intuición sensible no se extienda hasta las cosas en sí. Voy a repetir. Para Kant, el entendimiento humano opone al fenómeno algo que no es objeto de los sentidos, sino un objeto pensado solo intelectivamente. Este algo es un ser inteligible, es decir, un noumeno. Noumeno es el nombre con el que Kant llama a las cosas tal como son en sí mismas, ¿no? Eh, para Kant, el hombre solo puede conocer los fenómenos de las cosas,
¿no? Pero no el nómeno de las mismas. El fenómeno es aquello que se presenta a nuestro sentido, ¿no? O sea, aquello que podemos conocer con los sentidos, de manera directa. Conocemos el color de las cosas, conocemos el sabor, conocemos la textura, conocemos el tamaño, el peso de las cosas. Esos son fenómenos. El hombre conoce solamente fenómenos, la talla, el peso, el sabor, el olor, el color, ¿no? Pero lo que no podemos es conocer a las cosas tal como son en sí mismas. No, no podemos conocer la esencia de las cosas. ¿Por qué? Porque esa esencia está más allá de la experiencia sensible y el hombre solo conoce dentro de los marcos de su experiencia sensible. Noumen no es el alma, Noumen no es Dios. Según Kant son incognoscibles porque están fuera de la experiencia humana o más allá de la experiencia humana. Bueno, del enunciado se puede inferir que la respuesta está en la alternativa A, se establece la diferencia entre fenómeno y noumeno, ¿no? La distinción entre fenómeno, la realidad tal como aparece al sujeto, y noumeno, la realidad en sí misma, incognoscible para el sujeto. El concepto de noumeno es un concepto límite para circunscribir las pretensiones de la sensibilidad y por lo tanto de un uso solo negativo. El noumeno comprende el ámbito más vasto de las cosas como son en sí, el cual se escapa a nuestro conocimiento, ¿no? El fenómeno es el ámbito restringido de las cosas tal como no aparecen. Claro, entonces para Kant el noumeno es incognoscible. Las cosas tienen dos aspectos, fenómeno y noumen. El hombre solo conoce un aspecto de las cosas, lo fenoménico. Conocemos el peso, la talla, el color, pero no conocemos a las cosas tal como son en sí mismas, porque el noumeno comprende, digamos, un ámbito mucho más vasto, que está fuera de la experiencia del hombre, ¿no? Por lo tanto, que no se puede conocer. Por eso es que Kant critica a los filósofos metafísicos, ¿no? Kant critica a la metafísica por querer eh, explicar elementos nuoménicos, por querer explicar el nómeno. Por ejemplo, muchos filósofos trataban de este, eh, probar la existencia de Dios, demostrar la inmortalidad del alma, cuando eso según Kant no se puede, ya que el conocimiento sigue dos pasos. Primero los sentidos y luego la razón. Primero los sentidos y luego la razón. Pero los nómenos están fuera de la experiencia. Entonces, aquellos filósofos que han hecho metafísica, aquellos filósofos metafísicos que querían explicar Dios, el mundo, el alma, estaban saltándose a la garrocha los pasos del conocimiento. Querían llegar al nómeno, eh, digamos, sin, sin haber determinado primero que son, si son fenómenos o no, ¿no? Entonces ahí está la equivocación de estos filósofos según Kant, ¿no? Querer explicar el nómeno cuando el nómeno es incognoscible. Pasamos a la pregunta última, pregunta número 8. Así como Copérnico cambió la representación en astronomía al poner el Sol en el centro del sistema solar, también Kant transformó la perspectiva en nociología al poner al sujeto en el centro del conocimiento. No es el sujeto el que se adapta al objeto para conocerlo, sino que es el objeto el que se adapta a las estructuras a priori previas a la experiencia del sujeto. Estas estructuras a priori son las formas de la sensibilidad, espacio y tiempo, y las categorías del entendimiento, sustancia, causa y efecto, o causalidad, unidad, pluralidad, realidad, etc. Respecto del giro copernicano filosófico, se puede señalar que la respuesta está en la alternativa D. Los sentidos y la razón determinan al objeto. Los sentidos y la razón determinan al objeto.
Kant supuso entonces que fuera el objeto quien girara en torno al sujeto. Hasta Kant se había intentado explicar el conocimiento suponiendo que fuera el sujeto quien debía girar, depender del objeto. De este modo muchas cosas quedaban sin explicación y Kant supuso entonces que fuera el objeto quien girara en torno al sujeto, ¿no? Claro, a ver, este, se dice que Kant, con su teoría nociológica, promovió un giro copernicano, ¿no? Un giro copernicano en materia filosófica, ¿no? La teoría nociológica de Kant eh, promueve un giro copernicano en la filosofía. Porque así como Copérnico nos enseñó que no es la Tierra, sino el Sol el centro del universo, conocido de esa época, de la misma forma, Kant sostuvo que en el conocimiento no es el sujeto quien se adapta al objeto, sino todo lo contrario, el objeto se adapta al sujeto, ¿no? Claro, es que hasta antes de Kant se pensaba que en el conocimiento lo determinante es el objeto, ¿no? Digamos que suponiendo que la razón del hombre es como una máquina fotocopiadora, la razón se comporta como una fotocopiadora en tanto que se limita a copiar pasivamente al objeto, ¿no? A copiar pasivamente al objeto. Pero según Kant esto no es así. La razón no funciona como una máquina fotocopiadora, o sea, la razón no se comporta pasivamente en el conocimiento, ¿no? Todo lo contrario, Kant dice que cuando nosotros conocemos, ¿no es cierto? Un objeto, la razón impone sobre el objeto el espacio y el tiempo y las categorías, ¿no? O sea, la razón, según Kant, adopta un rol activo en el conocimiento, ¿no? El objeto es el que se adapta al sujeto, no al revés, ¿no es cierto? Los sentidos traen información sobre el objeto, ¿correcto? Los sentidos traen información sobre el objeto. Pero si se quiere, esa información es un cúmulo, un conglomerado amorfo, ¿no? De sensaciones. Quien se encarga de darle un sentido es la razón, ¿no? La razón le da sentido, ¿no es cierto? Convierte en cognoscible esa información, ¿no? Entonces, para Kant, el elemento determinante en el conocimiento no es el objeto, sino el sujeto. ¿Y cómo conoce el sujeto? Con sus sentidos y su razón. Bueno, espero haber sido claro, ¿no? Veamos la solución. Dice, Kant supuso entonces que fuera el objeto quien girara en torno al sujeto. Hasta Kant se había intentado explicar el conocimiento suponiendo que fuera el sujeto quien debía girar, depender del objeto. De este modo, muchas cosas quedaban sin explicación y Kant supuso entonces que fuera el objeto quien girara en torno al sujeto. Bueno, entonces ya he resuelto la pregunta de la lectura complementaria de esta semana, al igual que los 8 ejercicios semanales. Este, bueno, le doy las gracias a Emanuel, que ha estado desde casi el inicio de esta sesión, escuchando atentamente la explicación. Igual le doy la bienvenida a Andrea, a Mariana y a Iker, ¿no? A Iker, no sé si tienen alguna pregunta, en qué les puedo servir. Recuerden que mi horario de atención es hasta las 5 de la tarde, el día Profe. de hoy. Sí, dime, Manuel. Entonces, una parte para diferenciar a Hume de Locke sería que Hume no acepta tal y cual lo que te da la experiencia sin antes haber una impresión, ¿no? ¿O cómo podría diferenciarlos?
No, lo que pasa, mira, lo que pasa, Emanuel, ambos son empiristas, ¿ya? Tanto Locke como Hume son empiristas, ¿correcto? Este, ambos, como empiristas, sostienen que el conocimiento surge de la razón, perdón, de la experiencia, surge de la experiencia, ¿correcto? Surge de la experiencia. O sea, ahí no hay ninguna diferencia, ¿no? Lo que pasa más bien es que Hume es un empirista más radical que Locke, ¿correcto? Hume es escéptico, ¿no? Es más radical que Locke, porque Locke, ¿no es cierto?, acepta la existencia de, de ciertas propiedades, ¿no? Que Hume no acepta. Eh, Precisamente por su carácter radical, ¿no? Es que Hume dice que, o sea, la causalidad es como que falsa si es que no está antecedida de la impresión. Algo así dice, que las ideas de causa y sustancia son absurdas. Claro, o sea, ya, sí, efectivamente. Mira, este, Locke acepta la existencia de, de causa y sustancia, ¿no? O sea, te decía que Hume es más radical que Locke, ¿no? Hume es un escéptico, ¿no? Su radicalidad le lleva a negar la existencia de la causalidad y de la sustancia, ¿correcto? Por ejemplo, Hume de la causalidad dice que hablamos de la causalidad solo por hábito, por costumbre, porque estamos acostumbrados a ver, ¿no es cierto?, que siempre a un fenómeno le ocurre otro, ¿no? Por ejemplo, eh, siempre que vemos fuego hay humo, entonces establecemos que la causa del humo es el fuego, ¿ya? Pero él dice, no es que la causalidad exista, ¿no? Porque acuérdate que para Hume, para que hayan ideas, primero tienen que haber impresiones, ¿correcto? Para que hayan ideas, primero tienen que haber habido impresiones. Por ejemplo, este, si yo tengo la idea de carro, es porque antes he visto un carro, ¿no es cierto? Pero yo te pregunto, Manuel, ¿tú has visto a la causalidad? ¿Sabes de qué color es? ¿Sabes cuál es su forma? ¿Cuánto pesa? No, ¿no es cierto? Entonces, si no tienes impresiones de la causalidad, no puedes tener una idea, ¿no? De ella, ¿no es cierto? Acuérdate, primero impresiones, después ideas. Entonces, eh, si esto es así, ¿por qué el hombre habla siempre de la causalidad? ¿Por qué habla de la... Ah, solamente por costumbre, por hábito. ¿Me entendiste, Manuel? Solo por eso. Sí, sí, ahora sí lo entendí. Muy bien. Bueno, no sé si Iker, no sé si Mariana tienen preguntas. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Disculpe, ¿me podría explicar un poco sobre los juicios sintéticos a priori, por favor? En Kant. Sí, profesor. Ya, un ratito, déjame compartir. Vamos a ir hasta la parte que concierne a Kant. Ya, mira, bueno, Kant considera que existen varios tipos de juicios. Kant considera que el conocimiento está constituido por varias clases de juicios. Por ejemplo, los juicios analíticos y los sintéticos, ¿no? Los juicios analíticos este, son a priori, en ellos el predicado está incluido en el sujeto, ¿no? Son universales y necesarios. Por ejemplo, los solteros no están casados. Ya,
¿Por qué son a priori? Bueno, porque para determinar la verdad de este juicio no necesito ninguna prueba, no necesito que nadie me pruebe que los solteros no están casados, me basta simplemente con un análisis, de ahí su nombre, analítico, ¿no? Me basta simplemente con un análisis de mi razón. Los solteros no están casados, ah, sí, pues evidente, ¿no? Es obvio, ¿no? Ya, pues entonces son verdaderos, son a priori, ¿no? No se fundan en la experiencia, te basta simplemente el análisis de tu razón. Pero son universales y necesarios, claro, porque cualquiera que tenga razón te tendrá que decir que sí, pues los solteros no están casados. Es verdad, pues, ¿no? ¿No es cierto? Son universales y necesarios, ¿no? ¿No es cierto? Ahora, el predicado no están casados, está dentro de solteros. Por lo tanto, estos juicios no aumentan nuestro conocimiento de algo. Son juicios tautológicos o circulares, porque te dicen lo mismo. Los solteros, ¿qué son solteros? Personas que no son casadas. Entonces, el predicado está dentro del sujeto. No agregan un conocimiento nuevo. En cambio, los sintéticos, ¿no es cierto? Son aquellos en los que el predicado te dice algo nuevo sobre el sujeto. Son contingentes y particulares. Son a posteriori porque su verdad tiene que demostrar. Los solteros son más felices. ¿Será verdad? Bueno, habrá que demostrarlo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el predicado son más felices no está dentro de solteros, sino que te dicen algo nuevo sobre el sujeto, ¿no? Esas son las características y a la vez las diferencias entre los juicios analíticos y los juicios sintéticos, ¿correcto? Ahora bien, a Kant le interesó un tema importante que tiene que ver con eh, lo que él se propuso. Su filosofía se propuso sintetizar al racionalismo y al empirismo, que eran dos corrientes filosóficas antagónicas, opuestas, eh, eh, que se desarrollaron durante el siglo XVII en Europa, ¿no? El racionalismo decía, el conocimiento proviene de la razón. Solo con la razón podemos obtener conocimiento. El empirismo, por el contrario, decía que el conocimiento surge de la experiencia. Entonces Kant analiza los postulados de una y otra corriente y llega a la conclusión de que estas corrientes son reduccionistas porque reducen todo a un solo elemento, ¿no? A un solo elemento. O bien la razón o bien la experiencia. Pero además son excluyentes, porque lo que proponen excluye lo que el otro propone, ¿no? O bien la razón o bien la experiencia, ¿no? Entonces, Kant dice de que el racionalismo y el empirismo son corrientes reduccionistas y excluyentes. Para Kant, el conocimiento se constituye con los aportes de los sentidos, pero también de la razón. O sea, para Kant, el conocimiento tiene dos fuentes, los sentidos y la razón. Primero los sentidos, después la razón, ¿no? Si se quiere, los sentidos traen información sobre el objeto. La razón le da sentido a esa información y la hace cognoscible. ¿Correcto? Ahora, a Kant le preocupó mucho el hecho de que los empiristas negaran la existencia de las ideas innatas, ¿no? Locke, Hume rechazaron el innatismo de Descartes, pero al rechazar el innatismo de Descartes, al negar la existencia de las verdades innatas o de principios innatos, estaban negando la existencia de ideas universales y necesarias, que es la ciencia, ¿no? La ciencia se caracteriza por ser universal y necesaria. Entonces, cuando los empiristas negaron las ideas innatas, estaban negando toda posibilidad de hacer ciencia, ¿correcto?
Y a Kant le asustó esa idea, le aterrorizó esa idea, ¿no? Cómo va a ser posible, ¿no? De que neguemos la existencia de verdades innatas. Eso equivale a negar la ciencia. Pero lo que se propuso Kant es demostrar cómo es posible la ciencia. ¿Cómo, cómo es posible la ciencia? Y Kant dice que la ciencia es posible gracias a la existencia de un cierto tipo de juicios, a los que llamó juicios sintéticos a priori, ¿no? Si te das cuenta, los juicios sintéticos a priori combinan las características de los juicios analíticos y de los juicios sintéticos, ¿no? Los juicios sintéticos a priori, ¿no? Son universales y necesarios. ¿Por qué, profe? Porque son a priori, porque no necesitan probar su verdad por medio de la experiencia. Te basta simplemente usar tu razón. Tu razón te indica que son verdaderos, ¿no? O sea, su validez se establece sin el recurso a la experiencia. Profe, ¿y entonces por qué son sintéticos? Ah, porque el predicado no está contenido en el sujeto, sino que el predicado agrega, agrega conocimientos nuevos al sujeto. Por ejemplo, la recta es la distancia más corta entre dos puntos. El predicado es la distancia más corta entre dos puntos, no está contenido dentro de la recta, sino que te dice algo nuevo acerca de aquella que es el sujeto de esta oración, ¿no? De este juicio. Entonces, estos son los juicios que hacen posible la ciencia. ¿Se entendió, Iker? Sí, profesor, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, le doy la bienvenida a Fernanda, a Mayumi y también a Darwin. No sé si tienen alguna pregunta. No sé quién se anima a preguntar. Fernanda, Darwin, Mariana, Mayumi, ¿alguna pregunta? Mariana, no puedes prender tu... Buenas tardes, profesor. Hola, Mariana. Específicamente, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Podría explicar un poco sobre las dos clases de ideas de John Locke y sobre la intensidad y, perdón, digo, las impresiones e ideas de Hume? ¿Las qué? Las ideas e impresiones de Hume. No te escucho, Mariana. Por favor, nuevamente, si fueras tan amable, disculpa. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, a ver. Sobre John Locke, sobre sus dos clases de ideas y sobre Hume, sobre impresiones e ideas. Ya. Un ratito. Ya, mira, te explico. Vamos acá. A ver, para Locke, el conocimiento está compuesto por dos clases de ideas. Las ideas simples, ¿no? Que nacen del contacto directo entre nuestros sentidos y el objeto, ¿no? Aquí el entendimiento interviene de manera pasiva, o sea, se limita a recibir estas ideas, ¿no? Por ejemplo, las ideas de cálido, sólido, áspero, ¿no? ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando pones la mano en, en, en la taza de café, te das cuenta que está caliente, ¿no? Ahí está la idea de cálido, ¿no? En cambio,
hay otras ideas en las que el entendimiento interviene de manera activa, ¿no? Estas son las ideas compuestas porque surgen de la unión de varias ideas simples. Por ejemplo, en la idea de árbol está presente la idea de color, la idea de sólido, la idea de áspero, ¿no? Está la idea de peso, está la idea de, de- de altura, ¿no? O sea, la combinación de todas esas ideas, ¿no? De color, ¿no? Peso, altura, sólido, etcétera, hacen posible esta idea compuesta que es la idea de árbol, ¿no? Y lo mismo pasa con la idea de hombre y la idea de avión. Son ideas compuestas. ¿Se entendió, Mariana, eso? Sí, profesor. Ahora, según Hume, el conocimiento está constituido por dos clases de percepciones, ¿no? Las impresiones y las ideas, ¿no? Las impresiones y las ideas se diferencian por el orden en el que se presentan. Primero son las impresiones, después son las ideas, y no al revés, como había dicho Descartes, ¿no? Descartes primero tenemos ideas y después, ¿no es cierto? Tenemos nuevas ideas, ¿no? Claro. O sea, para Hume primero son las impresiones, luego son las ideas. Por ejemplo, si veo y pateo una pelota, me formo la idea de pelota, ¿no? Viendo, tocando una pizarra, o viendo y escribiendo una pizarra, me formo la idea de pizarra. Primero impresiones, después ideas. Pero las impresiones y las ideas se distinguen también por la intensidad con la que las experimentamos. Porque no es lo mismo estar frente a una pizarra que al cabo de unas horas tratar de recordar las características de esa pizarra. O sea, las ideas en este sentido son como un reflejo pálido de una impresión que tuvimos. Las impresiones se experimentan con mayor intensidad porque las vivimos intensamente, ¿no? Tocando una pelota, ¿no? Subiendo a un auto. En cambio, si luego recordamos el paseo en auto, pues es como una imagen débil que nos queda, ¿no? De esa impresión. ¿Se entendió? Sí, profesor, muchas gracias. Bien. Muy bien. No sé si Mayumi o Fernanda quieren hacer alguna pregunta. Gracias, Mariana, cuando quieras para servirte.
Fernanda, buenas tardes. ¿Tienes alguna pregunta? No sé si puedes activar tu micrófono o si deseas puedes usar el chat para escribir. Profesor, disculpe, ¿me podría explicar las clases de sustancia? Las clases de sustancias en quién. En el racionalismo. Ah, en Descartes, ¿no? Sí. Ya, a ver un ratito. Ya, mira, según Descartes, la realidad está constituida por tres clases de sustancias, ¿ya? La sustancia pensante, a la que llama res cogitans, es una sustancia que equivale a pensamiento, ¿no? Pero que involucra también los sentimientos. O sea, la res cogitans es el alma, es el pensamiento, pero involucra también los sentimientos, ¿no? Eh, no necesita de ninguna otra sustancia finita para existir, ¿no? El alma, por ejemplo, no necesita del cuerpo para existir, sino que el alma es la sustancia pensante, la res cogitans, ¿no? Eh, es inmortal, ¿correcto? Es inmortal y sobrevive al cuerpo. Cuando muere el cuerpo, el alma queda, ¿no? La sustancia extensa o res extensa es el cuerpo, ¿no? Cualquier cuerpo cuyo único atributo es su extensión. ¿Por qué le llama sustancia extensa? Porque todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio, ¿no? O sea, posee extensión. Por eso le llama sustancia extensa o res extensa, cosa extensa, ¿no? El hombre, a diferencia de los demás seres, como por ejemplo los animales, posee cuerpo y posee alma. O sea, el hombre es una entidad dual. Es una sustancia extensa, pero también es una sustancia pensante. ¿Correcto? Los animales son pura sustancia extensa, pura res extensa. ¿Correcto? Son como máquinas en movimiento. Los animales son como máquinas en movimiento, ¿no? Ahora, Descartes habla sobre un tercer tipo de sustancia, que es la sustancia divina o res infinita, cosa infinita. Está basada en la idea de perfección, ¿no? O sea, el hombre nace con esta idea. Todos los hombres venimos al mundo con ciertas ideas, como por ejemplo la idea de perfección, que, que nos permite saber que existe un Dios. Si tenemos la idea de perfección en nuestra mente es porque tiene que existir algo perfecto y ese algo perfecto es Dios, ¿no? No ha sido construida por el hombre ni viene de afuera, por lo tanto tiene que ser una idea innata, puesta en nosotros por un ser que realmente sea perfecto, o sea, Dios. ¿Quién puso esa idea en mi mente? Dios, ¿no? Dios ha puesto su propia idea en nuestra mente, ¿no? Eh, ahora, el Dios de Descartes es un Dios que no interviene en la naturaleza, no interviene en el curso natural, ¿no? El universo para Descartes es como una gran máquina. Se dice que la concepción que Descartes tiene del mundo es una concepción mecanicista, porque toma como modelo a las máquinas. El mundo es como una máquina, ¿no? Así como un carro, ¿no? Anda de acuerdo con su propio mecanismo, así el mundo marcha, se desenvuelve de acuerdo con sus propias leyes, de acuerdo con su propio mecanismo, ¿no es cierto? Dios no interviene en el mundo. O sea, el Dios de Descartes es un Deus ex machina, o sea, un Dios fuera del mundo. Es como si Dios creó el mundo y deja que el mundo marche de acuerdo con sus propias leyes. Él no interviene, ¿no? Eso en oposición
a la concepción que se tenía de Dios en la Edad Media. En la Edad Media, bueno, se tenía otra concepción sobre el mundo, ¿no? En el mundo podían intervenir, pues, qué sé yo, ¿no? Entidades divinas, mágicas, o sea, existía mucho eh, la superstición, la magia, ¿no? En cambio, la etapa moderna, acuérdate que deja de lado la superstición, la creencia, y es más racional, más científica, ¿no? Entonces, Descartes sostiene que si bien Dios creó el mundo, Dios no interviene para nada en la marcha del mundo, menos Dios interviene en los asuntos humanos, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, se rezaba para que Dios hiciera un milagro, curase un enfermo. Ya, eso no es lo propio de la etapa moderna. En la etapa moderna, a partir de Descartes, se piensa que Dios no interviene en el mundo, ¿no? El mundo marcha de acuerdo con sus propias leyes. Es como una gran máquina, ¿no? Que se desenvuelve de acuerdo con su propio mecanismo. ¿Se entendió, Fernanda? Sí, profesor, gracias. Mira, no sé si es la primera vez que tú estás ingresando a consultas académicas o ya habías Sí, ingresado. recientemente. Ah, ya, bueno, en todo caso te invito. Mira, mi nombre es Wilber Almonte, soy profesor de filosofía. Yo estoy a cargo del servicio de consultas académicas en el horario de las tardes y mi horario de atención es los días martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Este jueves no va a haber clases porque es Jueves Santo, ¿no? La recuperación la realizamos el día sábado, ¿no? El día sábado 12. Pero en todo caso, el próximo martes sí tenemos consultas académicas. Te invito para ingresar y participar, ¿ya? Sí, profesor, gracias. Gracias, Fernanda, nos vemos. Yo me estoy retirando porque ya son las 5 y ya terminó mi sesión. Está bien, profesor, cuídese. Gracias, muchas gracias. Cuídate mucho. Te espero, ¿ah?